Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Espero que bien. Yo soy el médico natural, doctor Torres de la Paz, recordándoles que estamos en la Doctor Delgado 206 en Santo Domingo y Las Carreras Esquina Sánchez en Santiago. Sumido en un tremendo apagón, cuando menos por aquí, por mi casa. Entonces, ustedes van a oír el ruido de la planta, que aunque no es ensordecedor, pero se oye en el audio. Wow, esta camisa está embromada. Eh, Estamos ya usted sabe, trabajando con planta y entonces la planta, aunque usted no quiera, le mete un ruidito, ¿verdad? A los micrófonos que son muy sensibles. Entonces tenemos que acostumbrarnos un poquito a eso, ¿eh? Pues quiero recordarle que este sábado que viene estaremos a 22, vamos a estar en Santiago, en las carreras Esquina Sánchez. Allí el teléfono es el 580-1116. Usted le puede comenzar a llamar desde mañana para que le den su cita, porque tal parece que vamos a tener allá en Santiago consulta ahora el 22 y entonces va a ser el 14, será el 14 de diciembre o el 13 por ahí, porque Santiago coge sus vacaciones muy temprano y, y aunque querramos no vamos a poder volver allá. Vamos a tener ahora el 22 y el 14 de diciembre por ahí. Los teléfonos para usted hacer su llamada son el 689-0363 y el 580-1116 para los madrugadores. Tenemos un tema muy, muy importante, muy interesante, y yo quiero aprovechar el tiempo precisamente en eso. Siempre le dejo la oportunidad de que me hagan sus preguntas, aquellos que sean madrugadores, y para contestarle las preguntas, vamos a contestarle sus preguntas como siempre. A ver si esta camisa se arregla un poquito. Esto es, eso indica que a mí me cogió el sueño. No, no me cogió el sueño, pero por la mañana tengo que hacer algunas cosas como siempre. Voy a amanecer con planta y entonces la planta mete un poco de ruido. Pero como quiera vamos ganando, ¿eh? Vamos ganando. Aquí en Santo Domingo trabajamos los lunes por orden de llegada. No damos cita los lunes, sino que trabajamos por orden de llegada. Pero los jueves vamos a trabajar por orden de llegada y por cita. Orden de llegada y por cita. Los que hacen su cita tienen su turno asegurado. Los que van por orden de llegada, pues no, nada, tienen que esperar a lo que tienen cita. Lo que quiere decir que si hay alguien que tiene cita a las 10 y usted llega a las 9 y yo estoy a las 9, yo lo veo. Si hay uno que tiene cita a las 11 y nadie tiene cita a las 10 y usted llega a las 10, también lo vamos a ver. O sea que ahora por la proximidad de la Navidad vamos a trabajar por cita y por orden de llegada los jueves. Los lunes siempre va a ser por orden de llegada. Los lunes no damos cita en Santiago. Estamos en la carrera Sequina Sánchez y entonces vamos a trabajar allí por cita. Llame allá 580-1116 y vamos a comenzar a recibir llamadas. Buenos días, a la orden. Sí, yo le llamo visualmente. Usted me llama. Sí, que yo, no, si eso, Yo no le estoy escuchando, ¿eh? Le que yo escucho. le no, Mire, intente marcar otra vez con el televisor bajito, ¿eh? 689-0363 y 580-1116. Son los teléfonos para usted hacer su llamada.
Vuelvo y le repito, trate siempre de ponerse el teléfono o el celular en el en el oído para que reciba el mensaje directo sin que sea a través de la televisión. Después, usted cuelga y oye la respuesta por la televisión, pero tiene que entender que por la televisión llega cuando usted manda a buscar algo con alguien, llega cuando él se puede. La televisión, especialmente hoy, llega un poquito más tarde la señal. Buenos días. Sí, buenos días. A su orden, ahora sí. Cuénteme. No, todavía no, llego ahorita. Lo de la flor. Lo de la próstata. Es un poco grande. No lleva cirugía ahí. Yo voy a averiguarle los productos que se usan para la próstata grande. Yo le voy a averiguar porque hay productos que reducen el tamaño de la próstata. Pero la próstata, vuelvo y repito, es como los chivos, que vuelven y vuelven a meterse. El útero también hace miomas cuando la mujer no pare y los miomas no se desbaratan. Buenos días, Sí, a la orden. se cayó la voz. No se cayó la llamada. Yo le voy a contestar más adelante. Sí. 689-0363-580-1116. Ahora yo recibo las llamadas y después le contesto, pero yo tengo la llamada, le voy a decir, voy a recibir llamada. Bueno, los primeros 20 minutos. Si no viene la llamada, entonces yo voy a comenzar a contestar, a desarrollar el tema. No es cuestión, si usted quiere llamarme, usted tiene que levantarse temprano. Tiene que levantarse temprano, porque cuando yo comienzo a desarrollar los temas, que es lo que más me interesa, entonces ya no voy a recibir llamada, ¿ok? Bueno, voy a comenzar. Nosotros tenemos temas muy importantes, muy importantes. Todo es importante, ¿no? Todo es importante. Pero a mí me interesa que la gente tenga conciencia de lo que está pasando. Buenos días. Buen día. Tu pregunta. Sí, por Soy yo, doctor. Primeramente, bendiciones. Gracias igualmente. Y después de uno haberse bebido un... No, depende. Hay medicamentos que tienen acción rápida. Aquellos que intoxican y envenenan hacen acción rápida, pero hay otros que no, que tienen un tiempo para comenzar a hacer el efecto. El médico tiene que decirle, ¿no? Porque hay productos que se absorben más lento que otros, ¿eh? 689-0363-580-1116. Recuerden, yo soy el médico natural. Estamos en Santo Domingo y en Santiago. Buenos días. Buenos días. Quiero saber porque también me dio unos gases en el estómago, ese gas y gas y gases. Sí, yo lo sé. Eso se llama flatulencia. Y le voy a decir por qué esa flatulencia. Ahí, eso es común, ¿eh? La flatulencia es común porque la comida realmente es a base de almidón, fundamentalmente almidón. A todo le echan almidón, a todo le echan harina y eso no se digiere y entonces se fermenta y produce gases. Buenos días. Su pregunta, por favor. 689-0363-580-1116. Preguntaba yo una vez por qué la gente en inglés habla tan rápido. Los españoles caminan muy rápido. Ese es su estilo. Y entonces me di cuenta que es que un anuncio en la televisión a veces cuesta $1 millón, y $1 millón
son 60 y pico de millones de pesos. Entonces tienen que decir lo que van a decir, tienen que decirlo rápido. Los anuncios de la televisión americana no lo pueden oír dominicanos porque los dominicanos por naturaleza somos lentos. Somos lentos. Cuando yo estudiaba en España, a mí la gente aquí con la que yo caminaba me decían que yo andaba matando. Y cuando llegué a España me decían que yo era muy lento, que yo era muy perezoso. A la orden. Doctor, Dígame. a mí yo escuché que los aguacates y que son muy buenos, usted ve, Sí. la potencia sexual, pero entonces ahora como yo como los aguacates, pero Esa pregunta no se contesta. Bueno, voy a desarrollar mi tema. Yo tengo un tema muy importante para aquellos que tienen oídos y para aquellos que quieren saber lo que están comiendo y realmente de qué tienen que protegerse, ¿no? Realmente yo lo entiendo. Y este programa comenzó en los Estados Unidos en 1991. 1991. O sea que hace 35 años que yo estoy hablándole a la gente por radio y televisión. 35 años. Hay ropa que no me sirve, que he tenido que soltarle, pero la mayor parte de la ropa mía de hace 35 años todavía me sirve. Me sirve. ¿Qué significa eso? Que yo no fui un dominicano más que fui a los Estados Unidos. El típico americano que tiene formación mantiene su peso. Evidentemente, los morenos en su mayoría y los hispanos, todos son gordos. Usted va a los sitios donde venden mucha ropa chatarra, como son los Kmart y esos sitios que venden mucha ropa, como la Sirena de aquí. Usted ve los size, el tamaño de la ropa, de 38 para arriba hasta 50. ¿Quién se mete en eso? Bueno, parece saco 320. Porque la comida fundamentalmente es a base de almidón. Y el almidón está hecho para engordar. Los cerdos y los pollos y los becerros de engorde lo que comen es almidón. Un almidón con sal y con azúcar y con manteca para que los animales engorden. Así son los dominicanos que van a comprar fundamentalmente a esos sitios. Dicen que por la boca muere el pez. Yo digo por la inmensa mayoría de la gente, las enfermedades que están tratando los médicos, la inmensa mayoría de las enfermedades son metabólicas. Metabólicas quiere decir de cosas que entran por la boca y que no se digiere. Todo eso que hoy me han hablado dos personas. Uno me habló de la flatulencia y ese cochino que me llamó ahora para decir que cuando come aguacate, el aguacate tiene mucha manteca, pero es manteca vegetal. Y la manteca vegetal se digiere muy poco, muy mal. Por eso la manteca que le echan al pollo es vegetal. La manteca que le echan al cerdo es vegetal. Pero esa manteca no se digiere. Cuando usted se come un pollo, ese pollo está lleno de manteca vegetal y de almidón. Entonces, hay que ver, señores, hay que ver. Yo estoy como Luis Evangelina y Rosa, orgulloso de ser dominicano. Entonces, esa es una expresión que no conoce mucha gente. Decía, bajo este cielo profundo y en esta tierra amorosa, hemos despertado al mundo, Luis Evangelina y Rosa. Un mismo sol ilumina el llano, el monte
y el azul del horizonte que a lo lejos se adivina. Solo una es la bandera que nuestra patria engalana, el manto de nuestra tierra, la enseña dominicana. Nuestros mayores nacieron en esta patria querida y por ella combatieron, sacrificando su vida. Bueno, no voy a seguir, yo no soy poeta tampoco. Entonces, hay una situación, la gente antes, y la gente me dice, no hable de antes, habla de ahora. Bueno, pues voy a hablar de ahora. Pues la gente de antes no tenía alternativa y comía lo que producía. Ahora la gente come lo que anuncian en la televisión. Anuncian en la televisión. Entonces comen eso. ¿Y qué anuncian en la televisión? Pagan mucho dinero por anuncio para que usted vaya a comer comida chatarra. Para que usted vaya a comer comida chatarra. Entonces, si usted no sabe comer, si usted no sabe lo que usted está comiendo, montones de veces usted se está envenenando. Y del supermercado usted sale para el médico. Y entonces el médico parece un jugador de baloncesto, no, de voleibol, que uno le tira la pelota al otro y el otro se la tira al otro. Los médicos no se quedan con el paciente. Los médicos te chupan y después te mandan al otro y al otro y al otro. Y te mandan a hacer 18 análisis. 18 análisis. Yo iba, por ejemplo, ¿a quién no le ha salido carie en los dientes? A mí me salió un dolorcito en un diente y fui al odontólogo. Me dio un toquecito, dice, este es el diente que tiene problemas. Pero me mandaron a hacer un estudio que cuesta 5,000 pesos. Y de ahí me mandaron a hacer 800,000 análisis para tratarme una carie en un diente. Para tratarme una carie en un diente. ¿Por qué? Porque eso es el negocio. Eso es el negocio. Los laboratorios ayudan a veces, pero la inmensa mayoría lo que pagan las consecuencias son los pacientes. Cuando usted tenía que ahorrar su peso porque tenía un problema para ir al médico, usted seleccionaba a su médico. Ahora usted va al hospital y encuentra, o a la clínica, y encuentra una lista de 18 especialidades, 20, 30 especialidades. Y el que lo recibe lo manda a donde un especialista de eso que ni siquiera lo conoce a usted, ni tiene tiempo, porque trabaja en 5 sitios diferentes. Y tiene 80 pacientes esperándolo, porque todos están intoxicados. Porque la comida que han comido no la pueden digerir. La gente antes comía lo que producía. Y todavía los animales, usted los suelta y usted lo ve que van comiendo, y van dejando otra comida. ¿Cómo lo saben? No lo sé, pero lo saben. Lo saben, la madre le van enseñando a los hijos la comida que no deben comer. Y eso es casi siempre, hasta que llega un momento en que no hay nada y se come la comida aunque lo envenene, pero el dominicano no. La gente en el mundo come la comida por la presentación y por el gusto. Yo soy enemigo de los almidones porque no lo digiero. Yo no digiero los almidones. Entonces el que come almidón, sobre todo almidón refinado, como es la harina, como es el arroz, y esos almidones, la misma avena, son almidones refinados, almidones que le han sacado la partícula que le da la característica de orgánico. Entonces la gente come comida refinada. El arroz usted lo echa antes para que el arroz se ablandara. Había que echarlo en agua caliente. Ahora no. Usted coge el arroz y el arroz está prelavado y hasta precocido. Entonces esa comida tiene de todo. Entonces yo le quiero hablar y le he hablado y no me quejo porque hay montones de personas que se benefician. Evidentemente se benefician de mis informaciones. Yo le quiero hablar de algo. El problema que yo tengo hace tiempo y tengo que tratarlo ahora porque estamos en Navidad y la Navidad es época de comida y de bebida, porque el que no tiene
encuentra siempre quien le dé una fundita. El mismo gobierno le da fundita de chatarra, ¿no? Donde la inmensa mayoría de las cosas no tienen ningún valor energético, ningún valor nutricional. Pero el gobierno hace su campaña. Yo recuerdo un amigo que yo tenía que trabajar en el gobierno, que le cogió con brindarle canastas a los billeteros. Y entonces era con el dinero de los billeteros. Bueno, no importa la clase. Él le mandaba una canasta a gente que nunca nadie se había ocupado de ellos. Y le mandaban de que una canasta, una cajita de cosas era una caja de cartón. Invertían en esa caja de cartón 3 pesos y medio en esa época, 1982, en el gobierno de El Salvador. Invertían 3 pesos y medio. Y a la gente que la recibía se la cobraban por 45 pesos. Eso es lo que hace los regalos que hace el gobierno. Con el dinero suyo, que usted no se da cuenta, invierten 100 y se la ponen con que le están dando 1000. Que le están dando 1000. La inmensa mayoría, todos los gobiernos son tramposos. Y todo porque nadie va a trabajar ya en la política. Nadie va a trabajar porque quiere, como los curas y como los pastores que van a trabajar por desprendimiento. No, es por interés, por interés. El gobierno anda protegiendo de la gripe aviar. La gripe aviar es igual que el COVID. Es un virus fabricado para que infecte las gallinas de los pobres del mundo. Y hay sitios donde fabrican pollo en cantidades industriales, pollo de agua y manteca. Y entonces se lo venden o se lo fían a los gobiernos, se le dan la contrata a sus amigos. Entonces le enferman lo suyo para entonces venderle los otros. Eso sucede con la fiebre porcina. La fiebre porcina la mandan cada cierto tiempo. Esa fiebre porcina que anda ahora está desde el 23. Desde el 2023. ¿Y por qué no sé? ¿Y por qué no se denunció? Bueno, no se denunció porque si se denunciaba, había que salir a matarle los cerdos a los productores y eso le iba a restar voto al presidente. Todo es política, ¿no? Todo es política. Yo no tengo jabalí ahora, no tengo jabalí porque me lo mataron todo. Se enfermaron 2 o 3 y me lo mataron todo. Pero los haitianos hace tiempo que tienen la fiebre. La tiene. Hay un haitiano que me trabajaba a mí, que me decía que tenía un cerdo que estaba muy bien, que lo estaba dejando para venderlo y cuando llegaba lo encontraba tirado boca arriba. Llamaba al tablajero que lo fuera a buscar y le vendí el cerdo a la gente. El cerdo no tiene nada para la gente. Pero el gobierno me mandó a mí, este gobierno me mandó a mí una lista, un formulario para que yo le firmara que me habían matado tantos cerdos, pero me mandaron la lista en blanco para que yo la firmara. ¿Y qué quiere decir? Que si a mí me mataron 50, al gobierno le iban a cobrar 500, le ponían otro 0. Y yo le digo, pero bueno, usted está loco, usted cree que yo soy un ignorante. Pues resulta que no se la firmé. Después llegaron, hermano, llegaron con un documento firmado con el notario, y yo lo firmé, pero entonces se niegan a pagar. Hay una indemnización que el gobierno paga por cada cerdo que te mata. Entonces esto no es que yo soy enemigo del gobierno, ni mucho menos. Lo que pasa es que la inmensa mayoría, el gobierno no anda detrás de su gente, no anda detrás, el gobierno no sabe lo que andan haciendo la gente en la carretera, ni le interesa, porque las posiciones que da el gobierno son para pagar servicios de campaña.
Cada uno que trabaja en la campaña hay que darle una posición. ¿Y qué es lo que le dicen? Búscatela ahí, búscatela ahí. Cada uno tiene su equipo. Entonces el gobierno no le interesa que usted coma saludable. No le interesa porque lo del gobierno no es eso. Ningún gobierno. Ya Hipólito no es presidente, no va a ser presidente otra vez. Ya Juan Bosch no va a ser presidente, Balaguer no va a ser presidente porque están enterrados. Esa eran la gente que se preocupaba por el pueblo. Los nietos de Machepa, lo único que le interesa a ella, usted sabe, llenarse los bolsillos para comer arroz, habichuela y pollo gringo. Total, se van a enfermar comiendo basura. Entonces, yo lo que le quiero decir, perdón, lo que le quiero decir es que la inmensa mayoría de las enfermedades que usted tiene son enfermedades mandadas que están en la comida, Y si usted no se cuida, entonces usted va a tener problemas. ¿Cuál es el problema que tenemos con la comida? Bueno, déjeme decirle lo siguiente. Todas las cosas que a ti te gustan tienen 3 problemas. Engorda, están prohibidas, o dice el cura que son inmorales. Son inmorales. La mayor parte de la gente le gustaría andar con la menor ropa posible. Ahora ya los hombres, bueno, los hombres no. Yo no diría que los hombres. Hay muchos masculinos que andan por ahí enseñando las nalgas, enseñándolas, no es que nada, no enseñando las nalgas. Y eso ya yo diría que eso no son, serán hombres porque tienen pene, ¿no? Pero eso no tienen formación, no tienen educación, no tienen educación. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente, que la inmensa mayoría de la comida está envenenada. Y la comida saludable, no tiene tan buen sabor y además se engorda. La comida saludable engorda. Yo le digo, yo tengo problemas con los almidones. No digiero bien los almidones. ¿Y qué puedo comer, almidón? Bueno, pues un día decidí comer batata asada con su cáscara, a ver qué pasa, ¿no? Comer batata asada, desayunarme con una batida de coco. Mi desayuno es batida de coco y huevo, pero decidí cambiar el huevo por la batata asada. Que por la mañana uno necesita almidón. Pues en un mes yo tenía 5 libras de más. Un día me paré frente a la peinadora, a la cómoda de la habitación, y me veo esa barriga que parece un pájaro herido. Dios mío, ¿y qué es esto? Digo, esto es la batata. Definitivamente. Dejé la batata y en 15 días bajé 3 libras y voy a bajar las otras 2 porque mi peso debería ser, mi peso debería ser 145 por mi estatura. Pues ahora mismo tengo 162. Pero yo me conformo porque la mayor parte de la ropa me sirve con 160, casi nunca bajo de 160. Cuando camino parece que voy rodando, pero bueno, me tengo que quedar ahí porque ahora quizá trabajando agricultura baje un poco. Entonces lo que yo quiero, voy a encontrar muchísima gente que me van a criticar porque esa es la naturaleza, conformarse, y lo que usted no quiere hacer, critica al que lo hace. Esa es una característica nuestra, ¿no? Cuando yo me siento en la televisión, voy a ver un programa español, casi nunca de noticias, ¿no? Un programa que ellos tienen, Aquí la Tierra. Aquí la Tierra van enseñando todas las regiones de España lo que están produciendo y cómo lo cocinan. La televisión oficial de España, yo creo que tiene más de 4 horas
de pura educación, enseñando a los niños y enseñando a la gente a comer, cómo se preparan los plátanos y comida ecológica. Ecológica quiere decir comida sin abono, sin insecticida, comida ecológica. 3 o 4 horas de programación al día, porque hay diferentes regiones en España. Ellos pueden producir siempre la comida que necesitan, porque cuando no se produce en Andalucía o Extremadura, se producen en Bilbao o se producen en Galicia, porque son regiones separadas, diferentes, ¿no? Entonces siempre tienen comida orgánica, siempre tienenla. Te ven las características de los huevos de allá son completamente diferentes a las características de los huevos de nosotros. Los de nosotros son con, ya usted sabe, con harina, con abono, con grasa vegetal y salvado o afrecho. Afrecho envenenado, por supuesto, porque viene de arroz y de trigo envenenado. Entonces, lo que yo quiero insistir, usted me dirá, concho, yo me enfermo durante muchísimo tiempo. Yo sufro de alergia, a mí me da una alergia sobre todo estacional. Diciembre, enero, febrero y marzo, yo me lo pasaba tosiendo y estornudando. ¿Pero por qué? Porque comía harina en la época de invierno dominicano. Entonces yo dejé eso. Entonces ahora me doy cuenta que no era la harina, que eran los condimentos que le echaban a la harina. Yo puedo comer trigo en quipe o en lo que sea y no me da alergia. Como un pan especial árabe. Los árabes son expertos, son productores de trigo. Como un pan especial y no me produce nada. No me produce nada. Pero ya usted sabe que el pan es harina y a mí me engorda. Entonces tengo que tener mucho cuidado. A mí me dice la gente, sobre todo los compañeros de la universidad, ay, pero tú si en broma con la comida, ¿tú crees que no te vas a morir? Sí, hombre, yo me voy a morir. Yo me voy a morir. Duermo mucho mejor con aire acondicionado que cuando no tenía ni siquiera un abanico. Entonces, hago el esfuerzo por tener las cosas que a mi cuerpo le van. El cuerpo mío es igual que el cuerpo del Papa o que el cuerpo de yo que sé. Está hecho de los mismos materiales. Le digo a mi paciente, usted no cuida sus riñones, usted no cuida sus ojos por estar comiendo, pero resulta que un ojo suyo vale 5 millones. Hay ciegos por ahí que le dan 5 millones por un ojo. 5 millones por un ojo o 5 millones por un riñón. Hay banco de ojos, hay banco de riñones. Y le dan 5 millones por un ojo o por un riñón. A usted, que me dice que no lo vende por nada, pero tampoco lo cuida. Entonces yo le quiero hablar su problema, el problema de mucha gente, Y la pena que me da es que van a la consulta a decirme que son amantes de la medicina natural y que tienen muchos años escuchando mi programa. Tienen muchos años escuchando mi programa y viéndome en la televisión. Y van explotados en silla de ruedas o con muleta, que le cortaron una pierna, van tuertos o ciegos. Y yo les digo, ¿y a qué viene? ¿A qué viene? En estos días, y no una vez, muchas veces, me llega una persona, yo no sé cómo hicieron la recolecta para pagar la consulta. Y cuando llega, yo la veo la paciente, veo el BTA. El BTA es lo que llaman un escáner.
un escáner. Y el escáner es algo que ve el vehículo, lo ve por dentro, hasta la pieza más pequeña, la ve como están trabajando. Ahora tenemos la inteligencia artificial. Yo le tengo terror a eso de inteligencia artificial. Donde quiera que me sale una página, de una vez la quito eso. Yo no quiero saber nada de eso. No quiero saber nada de eso. En el banco me dicen, no, pero usted no tiene que venir al banco para hacer sus transacciones. No quiero transacciones. No quiero transacciones por las redes sociales. Las redes sociales le inventaron gente que sabe mucho, 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 mucho más que yo. Son como las elecciones dominicanas en época recientemente pasada, donde sabían hace muchísimo tiempo quién iba a ganar y cuántos votos iba a sacar en cada mes. Entonces, así son las redes sociales y así son los bancos. Si usted tiene su chelito, vaya al banco y revise. Cada vez que usted deposita, diga que le den un estado antes de depositar y después que usted deposita. Porque yo le puedo decir por experiencia, yo tengo un amigo que con las redes sociales, la persona que llevaba su contabilidad a través de su computadora y el cajero del banco que lo atendía, él salió con la mano en la cabeza como aquel que vendió a crédito. Y la persona que llevaba la cuenta, multimillonario andando en Lamborghini, qué sé yo, por estar desconfiado. Yo soy como la guinea, como la que duerme con el único ojo abierto. Y esa es mi recomendación. No confíe en bancos. Están hechos no para cuidarle su dinero, sino para vivir de su dinero. Todos los movimientos que hay le cobran a usted. Hay montones de ladrones, no hay donde guardar los hielitos, pero tiene que tener usted, porque si hay ladrones de cuello blanco en los bancos, bueno, yo le voy a decir lo siguiente. La inmensa mayoría, gracias por su tiempo, la inmensa mayoría de las enfermedades son producidas por la comida. Eso de que por la boca muere el pez, no, que va. Por la boca muere todo el mundazo. Todo el mundazo. Por conveniencia, déjeme decirle, hay un enemigo que los médicos ignoran o que pasan por alto porque los pacientes nunca han oído hablar de eso. Un enemigo que usted tiene en su cuerpo y un enemigo que todos los días le sube y usted no lo sabe porque nadie se lo ha dicho. Nadie se lo ha dicho. Yo tengo más de 25 años hablando de eso. Se llama la insulina. La cantidad de insulina que produce el cuerpo y que está produciendo el cuerpo y que las redes sociales y que la comida del supermercado se la disparan. La insulina siempre ha existido o existe de hace muchísimo tiempo. Con la insulina le producían ataques epilépticos a los pacientes mentales. Hay pacientes que normalmente se llaman esquizofrénicos, pero que normalmente en la conversación cotidiana le llaman locos, que el loco no duerme, que el loco esto, que el loco aquello. Los locos son lo que le buscan, lo que no coinciden, lo que le buscan una denominación diferente a las cosas, o lo que entienden que lo están dirigiendo, que la tele, en fin.
Pero hay otros que son tipo animales que no. Usted ve montones de gente por ahí andando por la calle con dos trapitos puestos en donde están sus genitales, desaliñados, recogiendo en la basura, sucios como andrajosos, sobre todo jóvenes. Eso se lo comieron las drogas. Se lo comieron las drogas, ¿no? Pero hay otros que son terriblemente violentos, Hay tipos de animales que son mansos hasta cierto tiempo, como cuáles son mansos. Bueno, hasta los elefantes son. Pero hay animales que son mansos. Casi siempre los animales que comen hierbas no son agresivos. No son agresivos. Las vacas casi nunca, hay tipos de vacas que son especiales. Pero normalmente las vacas no son agresivos, los burros no son agresivos, los chivos no son agresivos, los ovejos mucho menos. Comen hierba. Y las hierbas tienen un componente muy importante que se llama el magnesio. Las hierbas tienen una sustancia que se llama clorofila, y la clorofila es la sangre de las plantas. Y esa sangre de las plantas tiene el componente principal es magnesio. Y entonces hay una diferencia fundamental. El magnesio seda, el magnesio tranquiliza. Mientras que la sangre humana y hasta la de los animales tiene el componente, es el hierro. El magnesio le da el color verde a la clorofila. El hierro le da el color rojo a la sangre. Normalmente los animales que se alimentan de carne tienen mucho hierro y son muy agresivos. Bueno, que son agresivos, pero que tienen que matar para comer. Los animales que se alimentan de hierba normalmente no son agresivos. Entonces, la gente durante muchísimo tiempo utilizó la insulina. Oigan eso, utilizó la insulina para producirle ataques epilépticos a los pacientes locos, a los pacientes depresivos. Utilizó la insulina. Y entonces resulta, ¿por qué hacían eso? Porque se dieron cuenta que los pacientes epilépticos que le llaman, que le decían antes la gota, a fulano le da la gota. Y la gota era un ataque epiléptico, el paciente caía, goteaba. Hay muchas historias de la medicina que le hablan porque el paciente goteaba donde estuviera, convulsionaba, se evacuaba, se orinaba, se masticaba la lengua. Llegaron a creer que la saliva ensangrentada porque el paciente se mordía la lengua con las convulsiones, que esa saliva era contagiosa. Y montones de veces a los pacientes que le daba el ataque epiléptico y caía, lo dejaban ahí porque nadie se le quería pegar porque pensaban que tenía un problema que se podía contaminar. Entonces esos pacientes le inyectaban insulina. La insulina le bajaba el azúcar en la sangre. Y cuando baja mucho el azúcar en la sangre, fíjense lo importante que es el azúcar. El exceso de azúcar te tumba y la falta de azúcar te hace convulsionar. Te produce coma, el exceso de azúcar. Se llama coma diabético. La falta de azúcar te produce ataque epiléptico. Entonces,
la epilepsia se ha usado la insulina se ha usado durante muchísimo tiempo para fines medicinales. Quiero que sepan que la insulina tiene dos componentes muy importantes. Tiene lo que le llaman un factor de crecimiento. Cuando hay un niño diagnosticado por diabetes, normalmente son niños, la inmensa mayoría son niños que producen mucha insulina. Pero la insulina tiene un factor de crecimiento. O cuando por un problema alérgico, yo no he visto el primer paciente en 35 años, no he visto el primer paciente que no produzca insulina. Óigame eso, 35 años bregando con pacientes gordos, diabéticos, en fin. No he visto el primero que no produzca insulina. Sin embargo, el niño que el médico dice que no produce insulina porque tiene diabetes, entonces son niños que en el fondo son hipoglucémicos, tienen el azúcar baja. Y el azúcar baja se produce cuando el niño, hay algunas enfermedades donde el niño no metaboliza los almidones y entonces produce poca azúcar. Esos niños también son hipoglucémicos. Por la mayor parte de los niños hipoglucémicos son niños que producen mucha insulina. Eso le produce la hipoglucemia. Entonces el médico se inventa, llega un momento en que el exceso de insulina, el cuerpo ya no la resiste. Y entonces el hígado no tiene donde almacenar el azúcar y el azúcar rebosa a la sangre o rebota. Pero sí, entonces le dan insulina de pollo o insulina de cerdo o insulina química. Y entonces esa insulina, que es muy fácil de fabricar, esa insulina sí saca el azúcar de la sangre. Pero ese azúcar se va al cuerpo y entonces produce. ¿Qué es lo que produce el azúcar, el exceso de azúcar? El exceso de azúcar produce ¿qué? Alcohol. Los fabricantes de alcohol no fabrican alcohol del aire ni del agua. Lo fabrican del azúcar. Fermentan el azúcar, evidentemente con levadura. Y entonces eso produce mucho alcohol, mucho ácido. Pero la fermentación produce muchos gases, que es precisamente lo que tiene el paciente que comía mucho aguacate y el paciente que me decía que producía muchos gases. Los gases es la fermentación de los almidones, porque los almidones tienen una partícula. El arroz, el trigo, la avena, la cebada, tienen una partícula que se llama afrecho. Esa partícula que se llama afrecho reduce la capacidad de metabolizar y entonces esos almidones van a pasar muchas etapas en los intestinos hasta que finalmente terminan digiriéndose. Pero el arroz, el trigo, la avena, la cebada, que tienen una capa de cera con antibióticos para que no se digieran, lo que hace que se fermentan en los intestinos. Se fermentan porque hay levaduras en el intestino, se fermentan y producen mucho alcohol y producen muchos gases. El alcohol, todo el mundo sabe que el alcohol es ácido. No me lo he inventado yo, el alcohol es ácido. ¿Y qué hace el ácido? Es importante que usted sepa, pero honestamente, un país o nación o conglomerado social, si es que se puede decir social, donde los maestros, para que él llamaba ganapán, donde los maestros, que de maestros no tienen nada, imagínense ustedes decían maestro, profesor, o que dan clase.
Hay muchos que dan clases y usted lo ve en el parque. Cuando vienen de la escuela, usted lo ve en el parque sentado, quitándose los zapatos y la media y rascándose la mazamorra. O bebiendo cerveza con los estudiantes en el parque o en los colmadones, como si nada, así nada. Eso. Entonces, esos son maestros, pero por cualquier cosita le hacen una huelga a los hijos de los pobres. Ellos también son pobres porque la miseria que ganan no le da ni para sobrevivir. Entonces sus hijos tienen que ir a las escuelas donde ellos dan clases o a otras escuelas donde otros compañeros de ellos dan clases. Y a esos hijos de ellos le hacen huelga también, porque no hay una conciencia de responsabilidad social. Entonces, en montones de ocasiones yo le he hablado a los maestros, que usted, yo soy maestro, yo soy profesor. Maestro, yo soy profesor, me dicen. Ok, le hablo de una cosa. Le hablo de, por ejemplo, van con un dolor, doctor, yo le digo, cuando le hago la prueba del BTA, mire, usted tiene osteoporosis. Usted tiene osteoporosis. Yo, osteoporosis, sí, ¿eso qué? Bueno, osteoporosis son huesos porosos. Huesos porosos. Y los huesos porosos son igual que si usted se va de fin de semana y deja un pan en la mesa de la cocina, cuando usted viene el lunes, ese pan, usted lo ve que parece un pan igual, pero cuando usted lo levanta, usted ve que tiene cantidades de migas en la mesa de la cocina y cuando usted mira al trasluz, mira el pan, ve que está lleno de orina. Ese pan poroso es igual que un hueso de un diabético. Entonces, la insulina es la responsable de la osteoporosis. Le voy a decir por qué. Esa sangre que usted tiene, que usted cuando va al laboratorio y le sacan un poquito de sangre, usted cree que lo van a matar. 75, anote eso, 75% de cada 4 onzas, 3 son de agua. Mire, de cada 4 onzas de sangre que usted tiene, 3 son de agua. 3 son de agua. Y esa sangre tiene lo que le llaman un pH, que lo sabe un niño de 5 años de España, un pH de 7. Un pH de 7 tiene esa sangre suya. O sea, 75% es agua, aunque usted no lo cree. Entonces, el agua de la sangre tiene que ser igual que la sangre, tiene que tener un pH. El pH, el potencial de hidrógeno, la cantidad de ácido que se llama hidrógeno, es lo que da el pH. Entonces, el agua del río, el agua del manantial, el agua de la regola, es un agua que tiene un pH de 7, porque arrastrándose, esa agua arrastra minerales. Y cuando usted se toma un vaso de agua de un canal, hay un principio viejo que dice que agua que corre no coge ni bacteria ni toxina. Bueno, pues déjeme decirle que esa agua del río, esa agua del canal, tiene un pH de 7, igual que su sangre. Y entonces resulta que el cuerpo no tiene que trabajar cuando usted se bebe esa agua. El agua que usted compre, esa agua que usted da tanto dinero por esa agua, tiene un pH de 5. Tiene un pH de 5. Y ese pH de 5 hace
que cuando usted se toma el agua, esa agua no se puede quedar en el estómago ni en los intestinos. Esa agua entra a la sangre. Cuando esa agua entra a la sangre, encuentra que la sangre está en 7 y ella está en 5. En 5. Millones y millones y millones y millones de hidrógeno. Perdón. Y el hidrógeno es lo más ácido que hay. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cuerpo para que la sangre pueda utilizar esa agua que usted se bebe? El cuerpo le saca minerales a los huesos. Le saca minerales a los huesos. Pone los huesos porosos. La inmensa mayoría de la gente, solamente tomando el agua, 2 botellones, se hace osteoporosis. Si además de eso tiene una fábrica de alcohol en el intestino, y recuerde que el alcohol es ácido, entonces por eso la gente diabética, todos los diabéticos tienen precisamente osteoporosis. Porque por naturaleza, por narices, como dicen los españoles, tiene que sacarle minerales a los huesos. Primero, porque usted no come vegetales orgánicos. Usted come vegetales en el supermercado por moda. Porque usted va al supermercado y usted compra vegetales, pues yo le pregunto, ¿para qué come vegetales? Mi papá y mi abuelo nunca comieron vegetales porque no había vegetales. ¿Por qué usted come vegetales? Porque los vegetales no tienen nada. Los vegetales lo que tienen es minerales. Y los vegetales del supermercado no tienen minerales porque no son cultivados en la tierra. Son cultivados en la inmensa mayoría de veces. Hay que darle los minerales para que lo puedan tener. Eso es cuando no lo cultivan en una nueva modalidad que hay ahora, que lo cultivan en agua. Hidrofónicos se llaman ahora. En una ponchera, en una canaleta, la llenan de agua y echan la semilla. Entonces los hidrofónicos. Entonces los vegetales, usted lo come porque tienen minerales. Pero ¿cuáles huesos son más duros? ¿Lo de un chivo o lo de un ser humano? ¿O lo de un pollo de granja? Lo del chivo, porque el chivo come minerales, él come vegetales y los vegetales están llenos de minerales. Pero además tiene otra cosa, el chivo y la vaca tienen otra cosa. Yo tengo un perro que ese perro es débil con sus huesos. El veterinario dice que no le dé hueso, pero él es débil cuando no le pongo hueso, no quiere comida. Y los huesos del chivo y los huesos de la vaca, de los becerros, él le da mucho trabajo. Algunos me lo dejan, sobre todo los de la mandíbula. Y lo que se llama la diáfisis, la parte, los huesos largos, no se los puede comer. Porque eso es mineral. ¿Y dónde están los minerales? Señores, están en los vegetales orgánicos. Entonces, los diabéticos tienen osteoporosis. Primero, porque el agua que toman es ácida. Porque nadie le dijo, y esa agua ácida fue preparada especialmente para producir osteoporosis. Porque, le voy a decir lo siguiente, vamos, antes de irnos a un breve mensaje. Por conveniencia o ignorancia, creo que los primeros médicos se están enriqueciendo, la mayor parte de los médicos están enriqueciendo las compañías farmacéuticas, el manejo de pacientes con osteoporosis. No sabemos con cuál propósito mantienen los pacientes consumiendo elevadas cantidades de carbohidratos y no conforme con eso indican grandes cantidades de estrógenos, como si los estrógenos tuvieran algo que ver con la osteoporosis. Otra medicación típica de los pacientes que sufren de osteoporosis es la medicación con un producto que le llaman Fosamax,
Usted ha oído hablar del Fosamax, a montones de gente le dan Fosamax. Y yo le digo, el Fosamax se lo dan a muchos pacientes. Es un producto que se usa fundamentalmente para empañetar los huesos. Cuando un hueso tiene osteoporosis, es porque vino un albañil con un cincel y le quitó los minerales que ya no tienen capacidad para mantenerse unidos. Pero después viene otro, como si fuera un albañil con una mezcla, y le pone minerales nuevos. El Fosamax o bifofonato, pero Fosamax es uno de los que le da el médico por clínica. Eso no lo use nunca, porque eso es como si fuera un componente que usan los desabolladores de vehículos, que por no sacarle el abollado o porque el dueño del vehículo no tiene con qué comprar la pieza que está abollada, le ponen una mezcla que se llama Ferré. Le ponen esa mezcla, la dejan secar y luego le pasan una lija. Y luego lo pintan y el vehículo queda como nuevo. Pero pásele usted un imán, usted verá que el imán se va a caer. Si usted quiere comprar un vehículo usado y usted quiere saber si está chocado, coja un imán que se consigue en una bocina vieja. Usted coge ese imán y se lo va pasando a toda la carrocería. Donde se cae es porque tiene un abollado. Entonces eso es lo que hacen los médicos con el bifofonato, que es precisamente el Fosamax. Y eso es porque usted tiene exceso de insulina que le saca el almidón de la sangre, y ese almidón de la sangre se lo lleva al cuerpo. Como no se digiere, el cuerpo produce alcohol, y el alcohol es muy ácido, y entonces el alcohol tiene que sacarle minerales a los huesos, y entonces se produce precisamente la osteoporosis. El Fosamax y los otros productos que le dan lo único que hacen es enmascarar la osteoporosis, haciendo el hueso más frágil y produciendo precisamente cantidades de fracturas como efecto secundario. Se produce diferentes trastornos del cuerpo y muchos problemas, porque lo que le hace falta al cuerpo es precisamente minerales, cambiar el consumo del agua. La gente me dice, pues, ¿qué agua bebo? Bueno, hay un problema muy serio. Una botellita de agua de 300 onzas en el supermercado, ya vale, yo no sé cuántos pesos vale. Y los filtros, ya no hay agua porque todas las aguas están contaminadas. Eso es la verdad. Y entonces los filtros son muy caros para la inmensa mayoría de la gente. De la pobreza que el licenciado Abinader ha eliminado en este país. Los efectos del estéreo, para usar una palabrita de domingo, de la dieta elevada en carbohidratos, ya han sido explicados, pero vale recalcar que estas tienden a subir los niveles de insulina en la sangre con su secuela de hipoglucemia, acidez celular, y por ende activan el sistema. Un sistema que sirve para neutralizar los excesos, se llama sistema buffer, con un drenaje de minerales de los huesos para compensar dicha acidez, aumentando la osteoporosis. La inmensa mayoría de los pacientes que andan por ahí con diabetes poniéndose insulina, no hay forma de que se recuperen, porque el médico lo que está haciendo es aumentando, profundizando el cuadro clínico del paciente. Es profundizando el cuadro clínico del paciente.
Porque el médico lo que está haciendo es pasándole un paño con pasta. Porque el médico no le interesa o no tiene la capacidad para tratar la causa del problema. Por eso los pacientes que me llaman, yo le digo, bueno, usted está tomando remedio, pero usted no sabe realmente por qué usted está tomando. Ah, porque tengo la presión alta, pero ¿por qué tiene la presión alta? Si el corazón tiene el cuerpo tiene sus propios controles. Si hay un control de eso, ¿qué? Hay un control de eso, ¿qué? Se salió de lo normal, entonces va a producir problemas, pero hasta que eso no se sincronice, esa es la ventaja de cuando la gente lleva el vehículo al distribuidor. Cuando lleva al distribuidor, le pone la computadora y la computadora le dice lo que tiene. Corrige eso y problema resuelto. Vamos a unos mensajes de su interés y volvemos.